La época que va de 1877 a 1911 se le llama porfirismo, porque la figura de Porfirio Díaz la domina. Esa es la principal explicación. No desde el primer día de gobierno, sino más bien que durante 10 años se va perfilando y apenas alcanza su estatura dominante para 1888. Los antecedentes tenemos entonces que para 1867 Juárez entra a la capital el 15 de julio y recibe la bienvenida por las autoridades. Entonces también lo que sucede que va a haber elecciones y Porfirio Díaz por su parte se retira a su finca de la Noria en la ciudad de Oaxaca para entonces desde ahí tratar de ganar la elección presidencial que se verifica en ese año de 1867 y el resultado pues es obvio. El que gana la presidencia en ese año es Benito Juárez, pero por una parte pues vemos las condiciones con que se lanzó Porfirio Díaz a la vida política. Tiene ese propósito de ser el presidente de la República, aunque vemos que esas ambiciones pues son pobres porque tiene una educación escolar algo deficiente, trunca, no tiene experiencia administrativa y menos política, aunque sabemos pues que se decide retar a Juárez, que es un político ya muy maduro, ya es un estadista para aquel momento, ya ha ganado 2 guerras. Entonces con estas características Juárez gana la elección y Porfirio Díaz se va entonces y se retira a la vida fácil en la Noria. Aunque vemos que después seguirá peleando alguna posición política, se lanza para ser gobernador en los estados de Morelos y Estado de México, también diputado federal. En esta sí la logra hacer, sale electo diputado y vemos entonces pues que el resultado es que le sale mal librado. Es un hombre de escasa ilustración, carente de ideas generales, dicen que torpe para hablar y va a resultar en algunos casos, como bien dice la prensa de aquel momento, un pigmeo que quiere quitarle el poder a Benito Juárez. Tras esa derrota política consecutiva, la presidencia y las 2 gobernaturas, entonces decide para 1871 lanzarse de nueva cuenta contra Juárez y Lerdo para la presidencia de la República. Vemos que el Congreso, de acuerdo a la Constitución, tiene que escoger entre los 2 aspirantes y la votación más alta la logra tener Benito Juárez. Entonces, de esos 2 episodios por la presidencia, la de 1867, 1871, vemos que Porfirio Díaz ha pasado a tener una buena cantidad de votos, si lo queremos ver así, y había crecido muchísimo en el agrado de las personas y en las simpatías electorales, a la par de Sebastián Lerdo de Tejada. Con la elección entonces ganada por Juárez en 1871, pues vemos que solamente va a ser presidente 7 meses, ya que pues muere siendo presidente. Hay un gran pesar en el país y va a haber entonces elecciones presidenciales en 1872, donde pues va a ganar Sebastián Lerdo de Tejada la presidencia y Porfirio Díaz piensa que es algo humillante haber perdido la presidencia de nueva cuenta, en donde pues 3 años después otra vez piensa que Lerdo se va a reelegir, como a fin de cuentas sucede. Va a lanzar Porfirio Díaz un plan, se levanta en armas y la buena suerte ahora sí lo acompaña, triunfa sobre las fuerzas leales
en Tecoac en noviembre de 1876, con lo cual tiene 10 años de forcejeos para hacerse del poder, y la victoria en ese lugar le va a abrir las puertas del poder. Vemos que la primera presidencia es presidente a partir del 5 de mayo de 1877 con base en los preceptos legales del Plan de Tuxtepec. En esta primera presidencia se va a rodear de algunos personajes de aquel entonces, como Protasio Tagle, secretario de Gobernación, Ignacio Vallarta en Relaciones Exteriores, Justo Benítez en Hacienda, Ignacio Ramírez en Justicia y Vicente Riva Palacio en Fomento. Vemos entonces que algunos de ellos pues sí tenían alguna experiencia administrativa, como Vallarta y Ogazón en la Secretaría de Guerra, pero vemos que estas revueltas de Tuxtepec, donde habían coronado a Porfirio Díaz para la presidencia, pues va a traer como consecuencia la desaparición de una generación de gobernantes experimentados, que obviamente se van con Juárez y con Lerdo. Lerdo, recordaremos, se va al exilio y va a morir en Estados Unidos. Una de las fórmulas que había expresado Porfirio Díaz en su anhelo por llegar a la presidencia era la de poca política, mucha administración, ya que tuvo largos años el país de ser un país lleno de anarquías. Por lo tanto, se quería la paz y las condiciones económicas que mejoraran. De ahí fue la base donde Díaz se apoyó para este movimiento de Tuxtepec y que fuera conocido en buena parte del país. Lo que acontece también es que Porfirio Díaz va a proponer que se hagan muy buenos negocios, invita a la inversión extranjera. Vemos también que nunca ha existido una sociedad igualitaria en donde la riqueza se reparta en proporciones parecidas o iguales, y vemos que en México la desigualdad generada por el porfirismo pues tiene unas dimensiones nunca antes vistas, muy marcadas, y no se halla en otra parte del planeta. Vemos que lo que se ha criticado de esta naciente sociedad de ricos es que tienen un apetito insaciable de hacer más dinero, muchos negocios, a costa de, por supuesto, de la mayoría de la población pobre, que eran tratados prácticamente como esclavos. Para 1880, con base en lo expuesto en el Plan de Tuxtepec de la no reelección, Díaz tiene que dejarla y va a ser solamente un interregno, o sea, son 4 años donde gobierna Manuel González, que es su compadre, y se va a renovar la Constitución para que se permita solamente una vez la reelección y que no sea directa, sino que sea indirecta. Esto obviamente va a ayudar muchísimo en el regreso de Porfirio Díaz en 1884 al poder, y de ahí sí, en efecto, seguido hasta 1911.